Les damos la bienvenida. Esperamos que lo disfruten. El día de hoy tenemos el tema de introducción a DevOps. Nuestro speaker Leonardo. Amy, son todos tuyos. Hola, muy buenas tardes. Vale, principalmente, muchas gracias por asistir a este workshop. Un placer tenerlos aquí con nosotros, aprendiendo juntos lo que es el DevOps, ¿cierto? Para ustedes que, bueno, imagino que la mayoría o no tienen muy claro lo que es, o algunos tal vez lo pueden haber visto en algún momento, o algunos tal vez ya hayan trabajado en algún área de DevOps, pero la verdad es que es un campo de la ingeniería de software en general y el desarrollo de aplicaciones que uno no llega a ver sino hasta cierto punto ya dentro de la carrera, ¿cierto? Yo por lo menos realmente hacer cosas de DevOps ya cuando tenía 3 años en mi carrera, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes van a tener la ventaja ahora de que no están, puede que estén recién graduados, puede que estén a punto de graduarse y ya están aprendiendo lo que es el DevOps, ¿cierto? Y bueno, es una increíble ventaja que espero que aprovechen muchísimo aquí en este workshop que vamos a tener. Entonces, bueno, creo que no me he presentado. Me llamo Leonardo. Soy colaborador de Rookstack desde hace un par de años. Soy actualmente mi cargo es ingeniero de software full stack, ¿cierto? Quiere decir que trabajo en cosas desde que van desde el frontend hasta el backend, cloud architecture, DevOps también, como lo que estamos viendo ahora. Y sí, son muchas áreas, digamos, las que he llegado a tocar aquí en esta empresa y en mi carrera en general. Pero principalmente, digamos que mi fuerte es JavaScript. Entonces, si en algún momento quieren hacer una pregunta o algo, ya saben que ese es como el área en la que más experticia tengo y en la que más voy a poder responder sus preguntas más complejas. Pero bueno, en general tengo mucha experiencia en muchas áreas y bien, espero poder ayudarlos en lo que tenga. Entonces, bueno, vamos a empezar. Eh, este workshop, como estamos viendo aquí, es introducción al DevOps. Entonces, ¿qué es el DevOps o qué significa el DevOps? Vale, ahí lo ven de nuevo. Entonces, empezamos. ¿Qué es el DevOps? El DevOps es básicamente una metodología que combina el desarrollo de aplicaciones y la operación de software. Para los que no sepan, la operación de software se refiere a todo el área de software que tiene que ver con cosas que no son tan desarrollo. Por ejemplo, esto puede ser la administración de servidores, el despliegue de aplicaciones, el monitoreo de aplicaciones una vez ya están desplegadas, porque claro, no es simplemente yo desplegar una aplicación y olvidarme de ella, ¿cierto? Yo tengo que monitorear esa aplicación. El tema del feedback de la aplicación, porque claro, también hay que tener en cuenta el feedback de las personas que la están usando. A lo mejor yo puedo ver la aplicación bien, pero las personas pueden ver la aplicación lenta, pueden ver la aplicación que no les carga bien. Entonces, bueno, esa es una parte también de la operación de software, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace DevOps? DevOps es una metodología que busca combinar el mundo del desarrollo de la aplicación con el mundo de la operación de software. Y es una filosofía que promueve un mejor desarrollo de aplicaciones y la rápida publicación de nuevas o revisadas funciones de software o producto para los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, o bueno, no tanto normalmente, sino típicamente, para las personas que no implementan DevOps, hay cada vez que se hace un cambio en el software o se tiene que publicar una nueva versión de X software, digamos que eso lleva un proceso de yo tener que subir el código, que publicarlo, que luego desplegarlo para que la gente lo pueda usar, etcétera, ¿cierto? El DevOps cubre estas áreas para automatizar todo ese proceso de ir desde el desarrollo de la aplicación hasta ponerlo en las manos de las personas que lo van a usar. Con DevOps se promueve una comunicación continua, más fluida, la colaboración, la integración, la velocidad y la transparencia entre equipos de desarrollo de aplicaciones devs y sus homólogos de operaciones tecnológicas Ops. Entonces, sí, esto no quiere decir que DevOps reemplaza lo que son las personas que hacen operaciones tecnológicas y también reemplaza lo que son el desarrollo de aplicaciones, ¿no? Sino que son como el eslabón entre esas dos ramas de la ingeniería de software que hace que los dos se puedan entender al máximo, ¿cierto? Entonces, no es que DevOps, no es que con una sola persona de DevOps tú puedas
reemplazar a todos los desarrolladores y a todos los que trabajan en operaciones tecnológicas, sino que es como un eslabón entre los dos para que ambos se puedan llevar mejor y puedan trabajar en conjunto más fácil. Entonces, bueno, aquí tenemos un ciclo de desarrollo común, ¿cierto? Que se ve en cualquier proyecto profesional y, bueno, cualquier proyecto que vayamos a hacer en general. Hay una fase de planificación que se puede llevar a cabo ya sea con herramientas de hacer tickets, por ejemplo, Jira, Trello, Azure DevOps, Asana, o incluso usualmente cuando estamos aprendiendo en la universidad, bueno, acabamos de grabar que hacemos trabajos muy personales, casi no hacemos mucha planificación, pero sin embargo sí hacemos planificación porque antes de empezar a hacer un proyecto nosotros pensamos qué va a ser el proyecto, porque claro, no empezamos a desarrollar sin tener cero idea qué va a ser el proyecto. Tenemos por lo menos una idea, si sea una idea muy, digamos, muy ligera. A lo mejor podemos escribir cómo va a ser el proyecto en una hoja de papel. Todo eso hace parte de la planificación. Entonces, ese es como el primer paso de un ciclo de desarrollo de una aplicación, la planificación de la misma, ¿cierto? En esta parte están también, por ejemplo, la toma de requerimientos con clientes, em, la negociación, porque a veces hay clientes que quieren ciertos requerimientos, pero son muy difíciles de hacer, toma mucho tiempo y quieren hacerlo dentro de cierto tiempo, con cierto presupuesto. Entonces, eso ahí también entra la negociación. Luego de esa etapa de planificación, ya se tiene claro qué es lo que se va a desarrollar y qué requerimientos o funcionalidades va a tener esa aplicación. Se pasa a la parte de desarrollo, ¿cierto? En la parte de desarrollo hay muchas decisiones, o sea, hay muchas decisiones, como por ejemplo, qué tecnologías se utilizan, de qué forma se utilizan, la tecnología que elegimos. Luego de eso, se pasa ya al desarrollo como tal, es decir, a hacer lo que sea que necesitemos hacer, si es en React, en Angular, en Python, en el lenguaje que hayamos elegido inicialmente, ¿cierto? Entonces, esa es el área esa es la fase de desarrollo del ciclo de desarrollo. Luego está la fase de pruebas, que después de desarrollar algo, nosotros probamos cómo está funcionando, ¿cierto? Pues claro, digamos que, bueno, uno cuando está muy junior, cuando está muy recién salido de la universidad, claro, desarrolla, lo prueba así, que sí manualmente, y así lo publica y así pasa todo, ¿cierto? Pero en un ámbito más profesional, no basta con tener pruebas manuales, que claro, hay testers de QA que hacen las pruebas manuales, pero aparte de esos testers de QA, hay muchas herramientas que nos permiten hacer unas pruebas automatizadas, ¿cierto? Quiere decir que yo escribo un código, en base a ese código mi motor de pruebas lo lee y hace pruebas automatizadas. Pues esto pueden ser desde ver que un endpoint de un API funcione, ver que un componente cargue cuando se renderice, ver muchas cosas. O sea, eso es otro mundo súper extenso también, el mundo de las pruebas automatizadas. Algunos de esos herramientas para hacer pruebas automatizadas, por ejemplo, Selenium, Jest, Cypress y bueno, el testing manual que hacen los QA testers. Y luego, una vez se realicen esas pruebas, que ya yo verifique que todo funciona, que bueno, normalmente cuando se está empezando uno hace las pruebas manualmente, o sea, uno va desarrollando, se pasa al, al sitio donde está la página web subida y ahí ven que todo funciona y bueno, si les gusta el resultado, pues hacen ya un tema de despliegue, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el despliegue? El despliegue básicamente ya es subir o alojar la aplicación en una parte donde los usuarios finales la puedan usar. Entonces, hay muchas plataformas en las que se puede desplegar hoy en día. Hay GitHub Pages, hay AWS, ¿cierto? Es como son los más usados en este momento. GitHub Pages es uno de los más usados, más que todo porque es gratis, pero en realidad es un alojamiento bastante básico. No tiene muchas capacidades, ¿cierto? Pero es gratis. No se puede usar.
DigitalOcean, Heroku, que bueno, Heroku solía ser gratis, pero ya hoy en día no lo es. Antes yo por lo menos lo usé mucho para mis proyectos personales y proyectos de prueba que hacía Heroku, pero bueno, ya no es gratis. Y bueno, hay muchas otras plataformas que se pueden usar para alojar, por ejemplo, Vercel, si vamos a hacer aplicaciones en Next.js, etcétera. Entonces vemos aquí dos cuadritos en este ciclo de desarrollo, ¿cierto? Y estos dos cuadritos corresponden a las partes que cubre un DevOps, ¿cierto? Un DevOps normalmente va a cubrir lo que viene siendo pruebas y despliegue, un flujo de DevOps normal. Él intenta automatizar lo que es la fase de pruebas e intenta automatizar lo que es la fase de despliegues. Y tenemos este otro cuadrito en desarrollo porque al yo automatizar la fase de pruebas y despliegues, yo implícitamente también agilizo el proceso de desarrollo. Entonces, un DevOps es muy importante en cualquier equipo porque básicamente va a hacer que el proceso de desarrollo sea mucho más rápido de lo que sería si no estuviese implementado algo de DevOps, ¿cierto? Entonces, bueno, él trata de, de automatizar estos dos procesos, estos dos pasos y implícitamente también agiliza el proceso de desarrollo en consecuencia. Sigamos. Ok. Vamos a ver cuáles son las fases de DevOps o sí, del desarrollo de operaciones, ¿cierto? Cómo se compone. O cuáles son las fases que debe tener toda aplicación o toda organización para poder considerarse, digamos, que adapta correctamente las tecnologías de DevOps o la metodología de DevOps. La primera que vemos aquí es Continuous Development. Entonces, bueno, como dice aquí, esta práctica abarca las fases de planificación y codificación del ciclo de DevOps. Puede incluir también mecanismos de control de versiones como GitHub, Azure DevOps, AWS Code Commit, entre otros, ¿cierto? Entonces, bueno, esta fase de Continuous Development quiere decir que básicamente una organización que esté adaptando o que adoptando las prácticas de DevOps tiene un flujo de desarrollo continuo, quiere decir que nunca para. O sea, no es que unos desarrolladores están desarrollando, suben algo, paran, esperan que los demás testen, luego siguen desarrollando. No, ellos tienen una filosofía de desarrollo continuo que básicamente nunca para y siempre se está haciendo algo en el área de desarrollo. Luego está la parte de Continuous Integration que dice, en esta práctica se combinan herramientas de gestión de configuración, CM, con otras herramientas de prueba y desarrollo para saber qué cantidad de código que se está creando está listo para pasar a producción. Para ello debe existir un intercambio fluido de información entre la fase de prueba y de desarrollo, que permite identificar y resolver con rapidez problemas en el código. Vale. Continuous Integration hace referencia a el unido de código, ¿cierto? Porque, claro, supongamos que normalmente nosotros trabajamos con herramientas de control de versiones, como puede ser Git, y Git uno trabaja, digamos, en base a ramas. Entonces puede que un desarrollador esté en una rama, puede que otro desarrollador esté en otra rama, y al final, no sé, pueden haber 5 desarrolladores trabajando en ramas distintas, y todos esos desarrolladores, digamos que su objetivo principal es llegar a tener su código en una rama que va a ser la principal, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Continuous Integration? Bueno, Continuous Integration es la posibilidad o la filosofía de yo poder, o bueno, los desarrolladores poder unir ese código a esa rama principal de manera fácil y rápida. Entonces, eso lo podemos hacer a través de herramientas como Git, que es muy bueno para automatizar eso. Eh, También cosas como testear el código antes de hacer ese unido de código, porque claro, parte del DevOps es que todo se testee correctamente, pero no solo ya cuando esté desplegado o antes de desplegarlo, sino también antes de integrarlo, porque no es la idea que nosotros permitamos una integración a la rama principal de un código que no esté bien para nada, ¿cierto? O sea, que esté todo destruido, que básicamente va a dañar toda la aplicación. Eso se puede lograr a través de herramientas como Husky, que es una herramienta que te permite hacer lo que tú quieras antes de hacer un commit, por ejemplo, a un repositorio de Git. En ese caso,
ese lugar donde puedes hacer donde tú quieras. Normalmente lo que se hace es pruebas unitarias del código, ¿cierto? Para ver si está bien, si está cumpliendo con los estándares que se tienen que cumplir. Luego ya, si yo por ejemplo tengo un pull request, que normalmente la forma en la que se unen esas ramas a las ramas principales a través de un pull request. Bueno, algunos lo conocerán. Sí, que básicamente yo también puedo configurar GitHub o cual sea la herramienta que yo estoy utilizando o la plataforma que yo estoy utilizando para crear esos pull requests. Puedo configurarla para que al momento de yo crear uno, subir un nuevo cambio a ese pull request, yo haga una serie de pruebas. A lo mejor pueden ser pruebas unitarias, pueden ser pruebas de calidad, pueden ser pruebas de bugs, ¿cierto? Entonces también se puede hacer en esa parte, antes de hacer el commit y ya después de hacer el commit también en el pull request, ¿cierto? Luego está continuous testing, y bueno, básicamente también incluye, dice, esta práctica incorpora pruebas continuas de código automatizadas y programas con antelación que se realizan a medida que el código de aplicación se está creando o actualizando. Gracias a estas pruebas, el código pasa antes a la fase de producción. Ok. Entonces, básicamente, el continuous testing hace referencia a lo que ya hablé un poquito el continuous integration, que es ese testeo o esas pruebas automatizadas cada vez que, por ejemplo, cuando lleva un commit y quiero hacer pruebas, esas son pruebas automatizadas. O en el pull request también configuro que se hagan pruebas, son pruebas automatizadas, hace parte del continuous testing. Y gracias a estas pruebas, la aplicación puede pasar más rápido a producción. ¿Por qué hacen estas pruebas? Bueno, básicamente estas pruebas son pruebas que se escriben en desarrolladores normales. O sea, normalmente los desarrolladores de aplicación también tienen como el conocimiento de saber cómo se escriben las pruebas bueno, en la librería que sea. Tal vez Jest, tal vez Selenium, tal vez Cypress, ¿cierto? Y gracias a estas pruebas, el código puede pasar antes a la fase de producción. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas pruebas es, por ejemplo, yo tengo un código que yo sé que si yo le paso ciertos argumentos, él me tiene que dar ciertas respuestas, ¿cierto? Entonces yo hago una prueba que diga, ok, corre esta función con estos argumentos y las respuestas tienen que ser esta. Entonces, claro, cuando yo escribo esa prueba va a pasar y va a ser exitosa. Pero si, digamos, un desarrollador en el futuro sin querer, o bueno, queriendo, cambia esa función por completo y ya no hace lo que debería estar haciendo. Entonces, claro, él no sabe que esa función, aparte de estar usándose, donde él la quería cambiar en la funcionalidad, se está usándose en tres otras partes distintas. Y al cambiar su funcionalidad está dañando las otras tres partes, pero está funcionando la que él quería cambiar, ¿cierto? Entonces, estas pruebas lo que hacen es que corren esa función en diferentes casos para ver si sigue funcionando como debería estar funcionando. Y si sigue funcionando, pues la prueba pasa. Si no, ahí falla. Entonces, eso es bueno para evitar que se suba el código que a lo mejor no va a servir cuando esté publicado, ¿cierto? Esa es la importancia de la prueba, que bueno, mucha gente no las hace, tanto profesionalmente como personalmente no las hace porque, más que todo porque son una herramienta de colaboración. O sea, si yo estoy trabajando solo en un proyecto, digamos que no le saco mucha ventaja tener pruebas porque yo sé dónde se está usando todo. O sea, claro, sí le saco ventaja porque se me puede olvidar que se está usando en una parte. Pero sin embargo, yo sé dónde se está usando todo y yo sé más o menos lo que hay que cambiar en todo, ¿cierto? Y por eso no se le saca mucha ventaja si se está haciendo solo. Pero en un ámbito donde hay más o menos 5 personas o algo o más trabajando sobre un solo proyecto, sí es muy útil. Y bueno, como digo, no mucha gente lo hace también porque es algo que lleva su tiempo. O sea, a veces el desarrollo de pruebas puede tomar incluso igual o hasta más que el desarrollo de la funcionalidad como tal. Entonces, por eso mucha gente no hace eso, porque, claro, incluye un presupuesto, el básicamente duplicar el tiempo de desarrollo. Y bueno, ese duplicado de tiempo de desarrollo en realidad se reduce porque reduce la cantidad de errores que van a producción y reduce el tiempo de estar arreglando esos errores realmente. Entonces, bueno, queda igual.
Luego están otras dos partes, que es Continuous Deployment, que dice, esta práctica automatiza la introducción de cambios en el código para pasar a un entorno de preproducción o de almacenamiento provisional tras la fase de prueba. Un miembro de la plantilla podría entonces decidir si es conveniente promover estos cambios de código a la fase de producción. Ok, Continuous Deployment básicamente quiere decir que ya yo desarrollé, ya yo testeé automáticamente mi código, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es pasar esa aplicación a las manos de las personas que lo van a usar, ¿cierto? Este es el Continuous Deployment. Básicamente subirlo a la plataforma de alojamiento que yo vaya a usar, que puede ser AWS, puede ser GitHub Pages, puede ser Heroku, ¿cierto? Mucha plataforma de alojamiento. Y esto también es algo que se debería hacer en una empresa que esté adoptando una buena filosofía de DevOps. Es algo que se debe hacer de manera automática. O sea, yo subo mi código, se aprueba automáticamente ese mismo código y se despliega automáticamente también. O sea, yo prácticamente no tengo que hacer nada. Normalmente lo que pasa es que se hace el desarrollo, se sube, ¿cierto? El flujo de FOPS, o bueno, en este caso es CI/CD, ¿cierto? Que CI/CD hace referencia al que teníamos antes, que es Continuous Integration y Continuous Deployment. Esos flujos de CI/CD es un término que si siguen esta parte de DevOps van a escuchar mucho, porque básicamente es como la pieza que hace todas esas cosas automatizadas. Entonces, como decía, lo que normalmente sucede es que se sube eso, ese flujo de CI/CD, se corre, se hacen las pruebas automatizadas y ese mismo flujo entonces también se encarga de hacer el despliegue automatizado. Normalmente hay dos entornos. Está un entorno, digamos, de desarrollo, de pruebas y está un entorno de producción. Entonces, lo que pasa es que ese código primero a un, se despliega a un entorno de pruebas de desarrollo, ¿cierto? En ese entorno pueden verlo personas relacionadas a QA, pueden verlo otros desarrolladores, pueden verlo quien lo quiera ver, ¿cierto? Y generalmente ahí en ese entorno es donde se realiza el manual testing. Si todo se encuentra bien durante ese proceso de manual testing, durante ese proceso de prueba, entonces se puede ir al siguiente entorno, que ya es el entorno de producción, que sí van a estar viendo los usuarios finales. Entonces, todo eso es parte del DevOps. Puede que se implemente a lo mejor con un botoncito. Hay algunas plataformas que te permiten subir, subir el código o la aplicación a un ambiente de desarrollo y ahí lo paran y te dan como un botoncito. Bueno, las personas que tengan permiso te dan como un botoncito que dice subir a producción. Entonces, una vez ya eso se termine de probar en desarrollo, se sube a producción a través de lo que puede ser ese botoncito y ya ahí se completa, digamos, el, el ciclo de ese código que se estaba mandando, ¿cierto? Y luego está Continuous Monitoring, que dice, esta práctica implica la supervisión continua del código en la fase de producción y la infraestructura subyacente que la sustenta, a través de un bucle de retroalimentación en el que se notifican los errores o problemas. Este podría volver a la fase de desarrollo. Ok. Continuous Monitoring básicamente quiere decir el monitoreo continuo después de que esa aplicación se despliegue. Es decir, yo ya desplegué la aplicación, ya las personas la están usando, pero claro, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que ver qué está pasando en la aplicación, porque no siempre va a servir, va a funcionar como las personas vieron en la fase de pruebas que estaba funcionando. Puede ser porque no se hicieron lo suficiente caso de prueba, puede ser porque el entorno de producción tenga alguna configuración distinta, etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las que puede tener diferentes comportamientos. Entonces, este Continuous Monitoring también es parte del DevOps y esto se puede hacer a través de muchas herramientas. Se puede hacer a través de herramientas de logs. Y bueno, muchos de estos sitios de alojamiento tienen logs, herramientas de notificación que cada vez que haya un error así interno que no se esperó, se puede enviar una notificación a cierta persona o a cierto lugar y de esa manera se está como pendiente de los errores que aparezcan en la aplicación. Eh,
se puede hacer también a través de pipelines, ¿cierto? Y bueno, entonces aquí, como ven aquí abajo, este es un icono o una imagen muy típica en el ámbito de DevOps. Entonces, él empieza aquí, donde en el medio, que ven plan, ¿cierto? Ahí se hace la etapa de planificación. Luego de planificación pasa a código. Ahí es donde los desarrolladores empiezan a construir la aplicación, empiezan a ver cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. O sea, digamos que esa era como la parte más difícil. Luego está build, que quiere decir ya compilado, o sea, porque las aplicaciones normalmente deben tener una fase de compilado, a menos que sea muy básica, que sea simplemente HTML, CSS o JS o incluso un Python, que es un lenguaje interpretado, no va a tener una fase de compilado, pero lo más común es que sí la tengan, porque incluso cuando es una aplicación de JavaScript, normalmente utiliza una librería que necesita como un build, ¿cierto? Por ejemplo, React tiene un build, Angular tiene un build, Next tiene un build, todas las librerías prácticamente hoy en día tienen una fase de build que se debe hacer antes de desplegar, ¿no? Porque no se despliega así exactamente como desarrollamos nosotros. Hay una fase de test, luego ese build, que es el que dije de las pruebas automatizadas o manuales, eso también entra ahí. Está la parte de release, que es donde se sube a ese entorno de pruebas. La parte de deploy, que es donde se sube al entorno de producción, donde ya los usuarios finales lo están usando. La parte de operate, que quiere decir lo que les comenté al principio, que hace un operador de software, que es básicamente entrar a los servidores, configurar los servidores, que esté todo bien, con, administrarlo, hacer todo. La base de datos a lo mejor también, configurarla. Los permisos de la base de datos, todo eso hace parte de un operador de software. Y está la parte de monitor, que es la que acabamos de ver, que básicamente dice que tenemos que estar pendientes de los errores que pueden estar presentando los usuarios para solucionarlos en la fase de desarrollo de nuevo. Si se ven, si se fijan, esto es un símbolo de infinito porque es un ciclo que nunca para, o sea, un ciclo que se repite. Porque después de monitorear, yo puedo ver que están pasando errores o puedo ver que está algo muy lento o muchas cosas. Y luego entro de nuevo a la fase de planificación para ver cómo yo soluciono los problemas que vi en Monitor, ¿cierto? Y luego pasa code y pasa todo el tema otra vez y así nunca para. Entonces, todo. Okay. Listo, entonces iba con las ventajas. Entonces, claro, les comentaba que, digamos que tengo un proyecto que yo calculo que se van a hacer unos 100 commits y al 101 commit ya yo lo termino, ¿cierto? Yo no voy a esperar a llegar a ese 100 commit para que el cliente pueda ver lo que yo estoy haciendo, porque no es bien que el cliente solamente tenga que confiar en lo que nosotros estamos diciendo, sino que él tiene que poder ver, o el cliente tiene que poder ver lo que está pasando en el proyecto y cómo se está viendo para posiblemente también sugerir mejoras o sugerir cambios, ¿cierto? Entonces, por eso influye mucho en la satisfacción del cliente, tener una filosofía de DevOps implementada. Dice, una mejor y más rápida entrega de productos, resolución de problemas en menos tiempos y con menor complejidad. Eso quiere decir porque al yo tener un flujo de DevOps que funcione, lo que yo haga se sube a la nube o a donde yo lo esté desplegando de manera más rápida y yo ahí de una vez puedo ver cómo está funcionando ya en un ambiente de producción que es realmente el que van a estar viendo los clientes, ¿cierto? Entonces, claro, si no está funcionando como debería, yo puedo ver que está funcionando, hacer los cambios, subir ese cambio y ya en cuestión de 10 minutos ya puedo ver de nuevo si el cambio funcionó. Y eso es gracias a DevOps, porque si yo no tuviera un flujo de DevOps, eso no se va a tardar 10 minutos, sino que se puede tardar incluso hasta 1 hora ese proceso de despliegue, ¿cierto? Mejor escalabilidad y disponibilidad. Por lo mismo, o sea, básicamente, si yo tengo un proceso de despliegue más rápido, puedo desarrollar más rápido y puedo hacer que la aplicación crezca más rápido, por eso dice mejor escalabilidad. Y disponibilidad porque el DevOps también quiere decir
sea, un buen flujo de DevOps debería parar la aplicación de que ésta se despliegue si él encuentra un error en esas cosas automatizadas, ¿cierto? En, en esas cosas automatizadas. Entonces, por eso dice que hay mejor disponibilidad, porque si yo hice algo mal que me va a tumbar la aplicación, el DevOps, ese flujo de CI/CD no va a dejar que ese cambio pase. Entonces, mi aplicación va a estar funcionando siempre porque no va a tener mal código o código que pase las pruebas, que no pase las pruebas, mejor dicho. O puede haber pruebas también mal escritas que permitan que pase mal código y bueno, eso ya es otro tema. Eh, Veo aquí también una pregunta que decía que cuál es la diferencia entre DevOps y Scrum, ¿cierto? Scrum es básicamente como una metodología, o sea, DevOps y Scrum van muy de la mano porque al yo tener un flujo de DevOps o un flujo de CI/CD, la metodología Scrum se ve muy beneficiada porque, claro, la metodología Scrum es una metodología ágil que busca que el desarrollo sea lo más rápido posible y que sea lo más ágil, entre comillas, posible. Claro, el DevOps ayuda mucho en eso porque permite que los despliegues se hacen más rápido, que las pruebas se hagan más rápido. Entonces, ambos van de la mano, o sea, no, digamos que no se sobrelapan, sino que ambos van de la mano porque Scrum también tiene que ver con el tema de planificación, de la creación de tickets, por ejemplo, los dailies que se hagan, las reuniones diarias con los desarrolladores. Entonces, sí, eso es, digamos, como lo que es DevOps y lo que es Scrum. Vale, seguimos aquí entonces con las ventajas. Dice entorno de funcionamiento más estable. Bueno, por lo que ya les comenté de que si no pasan las pruebas no va a pasar ese código, entonces va a estar más estable al final el entorno de producción porque nunca va a pasar código malo. Mejor utilización de los recursos. Claro, los recursos también se puede referir a tiempo. Y bueno, el tiempo se traduce en dinero porque cada tiempo que esté trabajando el desarrollador es dinero que yo le tengo que pagar. Entonces, mejor utilización de los recursos porque yo no tengo que estar perdiendo una hora en desplegar un cambio y si hay 10 cambios en un solo día, serían 10 horas que estoy desplegando, ¿cierto? Claro. Eso no es algo que pasa cuando se tiene un buen flujo de CI/CD. Eso pasa automático y en consecuencia hay una mejor utilización de los recursos. Lo dicen mayor automatización. Bueno, esto ya debería ser autoentendible porque todo lo que les he hablado hasta ahora ha sido automatización. O sea, la integración es automática, las pruebas son automáticas, el despliegue es automático. Entonces, por eso dice que hay mayor automatización. Mayor visibilidad de resultados del sistema. Ya también les he hablado varias cositas de esto. Y es que, claro, el yo tener mi código subido en producción de manera fácil y sencilla y rápida, yo puedo ver cómo se está comportando y puedo ver los resultados del trabajo que se está haciendo. Eso lo podemos ver tanto nosotros porque ver los resultados nos ayuda bastante en nuestro trabajo y el cliente, porque el cliente también su parte favorita es ver los resultados. O sea, básicamente el cliente muy, muy rara vez le interesa el proceso y todo lo que estamos haciendo, le interesa ver los resultados. Y luego finalmente dice mayor innovación. Dice mayor innovación porque al yo tener un flujo de CI/CD estable que funcione y que me permita hacer cambios de manera rápida, yo puedo hacer pruebas o innovar con menos riesgo, ¿cierto? Porque digamos, si yo quiero implementar algo que nunca se ha hecho y bueno, ahí tengo que hacer muchas pruebas, tengo que subirlo a lo mejor al entorno de producción muchas veces para ver cómo se comporta. Claro, si yo no tengo un flujo de CI/CD, toda esa innovación que yo quiero hacer me va a tomar mucho, mucho más tiempo y más riesgo del que yo estaría pasando si sí tuviera un flujo de CI/CD, ¿cierto? Entonces, por eso dice también que hay mayor innovación. Esas serían las ventajas de implementar una buena arquitectura, una buena filosofía de DevOps. Ok, teniendo claro ya lo que abarca el DevOps y cuáles son las ventajas de implementarlo y cuáles son, digamos, sus fuertes, vamos a pasar allá a ver cómo se implementa un,
un flujo de CI/CD, ¿cierto? De Continuous Integration y Continuous Development. Para eso, nos vamos a estar apoyando mucho en la plataforma que es GitHub. Y bueno, muchos de ustedes la conocerán y la usarán hay muchas plataformas que te permiten hacer un flujo de CI/CD, pero vamos a usar GitHub en este caso porque es una plataforma gratis, una plataforma que básicamente todo desarrollador ha usado. De todas maneras, igual aquí lo vamos a definir. Entonces, bueno, vamos a decir que GitHub es una plataforma y servicio basada en la nube para desarrollo de software y control de versiones usando Git, que, bueno, imagino que la mayoría sabrá, pero Git es una herramienta de control de versiones que permite a desarrolladores poder unir su código, subir su código a Internet, bajarse el código de otras personas, solucionar problemas de unir el código. Por ejemplo, cuando dos personas trabajan sobre la misma parte, les permite solucionar esos problemas. Entonces, eso es lo que hace Git, permitiendo a desarrolladores almacenar y administrar su código. Provee el control de versión distribuido de Git, más control de acceso, seguimiento de tickets, administración de tareas, integración continuas, entre otros servicios. Básicamente dice aquí que GitHub no solo nos permite almacenar y administrar nuestro código, sino que también tiene otras cositas como poder controlar el acceso a ese código, por ejemplo, que solo vendrán ciertas personas, seguimiento de tickets, yo poder crear tickets que las personas vean y que de esa manera solucionen los problemas que haya. Administración de tareas, que bueno, básicamente va también con el seguimiento de tickets. Integración continua, que es lo que vamos a estar viendo en este caso, y bueno, entre otros servicios, ¿cierto? Como el despliegue continuo también podría ser, entre esos otros servicios. Vale, entonces aquí entramos en lo que viene siendo el GitHub Actions y el GitHub Pages, que son las dos cosas que vamos a estar utilizando para poder lograr el flujo de CI/CD que vamos a implementar, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí que GitHub Actions es una plataforma de integración y entrega continua, como ven aquí CI/CD, que permite a los usuarios automatizar el flujo de compilado, probado y desplegado de las aplicaciones. Se pueden crear flujos que compilen y prueben el código en cada pull request, además de realizar el despliegue de producción a producción automáticamente al integrarse al mismo, correcto. Ok, entonces dice, y luego está, vale, GitHub Pages entonces, como dice aquí, es una plataforma que provee GitHub, ¿cierto? O una herramienta que provee GitHub que permite que nosotros tengamos unos flujos, como dice aquí, de CI/CD. Esos flujos de CI/CD son los encargados de tomar el código que nosotros subimos automáticamente, ¿cierto? Compilarlo, probarlo automáticamente y luego desplegarlo donde sea que lo tengamos que desplegar. Eso es entonces lo que vamos a estar usando para implementar nuestro flujo de CI/CD, GitHub Actions. Que bueno, ahí esta es la alternativa para GitHub, pero por ejemplo para Vercel tiene su propio pipeline de CI/CD. AWS tiene algo que se llama CodeBuild. Bueno, tiene muchas herramientas en realidad. Tiene CodeBuild, tiene Amplify, eh, tiene Code Pipeline, que son herramientas todas de CI/CD o de DevOps, mejor dicho. Y bueno, etcétera. Heroku también se hace ese proceso de despliegue automático, también con un pipeline. Pero está GitHub Pages, que dicen, es un servicio de alojamiento de sitios web estáticos que toma archivos HTML, CSS y JavaScript directamente al repositorio de GitHub. Opcionalmente pasa los archivos a través de un proceso de compilado y despliega el sitio web. Entonces GitHub Pages es una plataforma de alojamiento de sitios web también que tiene GitHub y es una plataforma gratis que, bueno, básicamente toma archivos que son estáticos, o sea, HTML, CSS y JavaScript, y permite subirlo a un sitio web que, bueno, las personas podrían verlo y podrían entrar a él y usarlo, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, eso, vamos a estar usando GitHub Pages para desplegar nuestro proyecto automáticamente. Entonces, recapitulamos, usamos GitHub para almacenar el código, GitHub Actions para crear ese flujo de CI/CD que permite hacer el compilado automático, las pruebas automáticas y el desplegado de la aplicación, y GitHub Pages
para alojar esa aplicación y que los usuarios finales lo puedan usar. Digamos que GitHub va a ser como nuestro entorno de producción, entre comillas, ¿cierto? Entonces, bueno. Una vez ya sabiendo qué herramienta y qué parte de GitHub vamos a usar, entonces vamos a explicar un poco de cómo va a ser el laboratorio práctico. Ya aquí digamos que terminamos con la parte de lo que es los conceptos de DevOps y los conceptos y significados de la tecnología que vamos a estar usando. Entonces vamos a ver realmente cómo hacemos para implementar o crear un flujo de CI/CD. Entonces, bueno, ¿de qué va a consistir este laboratorio? Vamos a desarrollar una aplicación, ¿cierto? Va a ser hecha con JavaScript. Vamos a desarrollar un flujo de CI/CD, que como ya comenté, vamos a estar usando GitHub Actions para ello. Y vamos a ver cuáles son las partes de un flujo de CI/CD, normalmente qué se hace, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y por último vamos a desplegar a GitHub Pages, que eso también lo vamos a hacer dentro del flujo de CI/CD. Y también vamos a aprender cómo se despliega a un sitio estático, a un GitHub Pages, ¿cierto? Ok. Entonces, vale, voy a dejar de compartir pantalla. Y voy a preparar la otra pantalla para ese laboratorio práctico. Ok. Voy a abrir GitHub. Vale, entonces voy a compartir pantalla. Y creo que ya la pueden ver, ¿cierto? Entonces, bueno, empecemos el laboratorio. Aquí estamos en GitHub, ¿cierto? Aquí está en mi cuenta de GitHub. Y vamos a darle a crear un nuevo repositorio. El primer paso sería entonces darle un nombre a ese repositorio, ¿cierto? Vamos a describir que esto es Workshop DevOps. Vamos a escribir que esto es un proyecto para demostrar la implementación de un flujo CI/CD. Workshop Rockstar. Vamos a hacerlo público y vamos a crear el repositorio asignado. O sea, va a ser un repositorio vacío. Ok, entonces aquí tengo un repositorio que me dice unos comandos para subir el código inicialmente, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a crear el código y una de las cosas que vamos a hacer primero es crearlo con este paquete que ustedes ven acá que se llama Bit. Entonces Bit lo vamos a usar ¿por qué? Porque una librería o un bundler que se le llama, que nos va a permitir hacer aplicaciones bastante sencillas de JavaScript y aparte a esas aplicaciones agregarle paquetes de NPM, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Que como en GitHub Pages solo vamos a estar subiendo HTML, CSS y JavaScript, podemos hacer eso, pero lo que queremos demostrar aquí es, por ejemplo, que una aplicación se compile y que se empaquete, ¿cierto? Entonces, para poder hacer eso, no lo vamos a poder hacer si solo tenemos HTML, CSS y JavaScript. Vamos a necesitar cosas como NPM y Bit nos va a ayudar a usar NPM, a poder instalar paquetes de NPM en nuestro proyecto. Entonces, bueno, esto es Bit y podemos venir a Get Started y bueno, nos dice básicamente cómo podemos empezar a hacer una aplicación. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una aplicación de JavaScript y digamos que es una aplicación vanilla, vamos a venir aquí a esta vanilla. Quiere decir que no tiene ninguna librería, o sea, no tiene Vue, no tiene React, ni Preact, ni Lead, ¿cierto? Ni nada de eso. Entonces vamos a crear una aplicación así
de la nada. Bueno, aquí me abre ya una aplicación, pero no me dice, vale, entonces aquí tenemos un par de opciones o tres opciones específicamente para crear el proyecto o ese iniciar el proyecto, ¿cierto? Aquí podemos hacerlo con NPM, con Yarn o con PNPM. Entonces vamos a elegir NPM. Vamos a decirle npm create bit at latest. Aquí nos va a pedir un nombre del proyecto. Vamos a decirle que se va a llamar Workshop DevOps. Me dice un framework, le voy a decir Vanilla, JavaScript. Y aquí me dice entonces que ya que ya creó el proyecto. Ahora dice que entremos a la carpeta del proyecto, que hagamos npm install. Y npm run dev. Vale, entonces aquí nos dice que ya está nuestro proyecto corriendo en localhost 5173. Entonces, este es como el proyecto básico que nos da Bit, ¿cierto? Es básicamente un botoncito con un contador que cada vez que le damos va subiendo de uno en uno. Y aquí con unas imágenes y unos logos, etcétera, etcétera. Entonces es un proyecto bastante sencillo, como estamos viendo. Y lo voy a abrir aquí con Visual Studio Code para que podamos verlo mejor aún. Aunque no me abrió aquí. Ok, ya está abriendo. Vale. Entonces aquí tenemos ya el proyecto abierto en Visual Studio Code. Entonces vemos que consiste de algunas cosas, por ejemplo, como un package JSON, que es donde van a estar nuestras librerías instaladas. En este caso solo tenemos Bit por ahora, ¿cierto? Main.js, que es como el archivo principal donde se van a cargar las cosas. Luego este es el index.html. El counter.js, que es el que tiene la lógica de cómo se hace ese contador, ¿cierto? Y una carpeta public y una carpeta, y bueno, el git ignore junto con el node module, ¿cierto? Ok, entonces si nosotros entramos al package JSON, nosotros vamos a ver varias cositas. Vamos a poder, por ejemplo, si recuerdan que para poder correr el proyecto tuve que hacer npm run dev, que eso básicamente me hizo el comando bit. Y ese comando está aquí en el package JSON. Entonces aquí podemos ver varios comandos. Podemos ver bit build y bit preview. El que nos va a interesar ahora es build, porque preview no nos va a interesar para este caso, ¿cierto? Pero vale. Entonces, el build, ¿qué va a hacer? El build va a tomar los paquetes que yo tengo instalados en este package JSON y va a generarme un empaquetado o una aplicación estrictamente de archivos estáticos. Es decir, por ejemplo, yo voy a correr en mrbuild, ¿cierto? Mira, entonces aquí lo que me hizo fue, dice, 7 módulos transformados. Y me generó una carpeta aquí llamada dist, que básicamente es nuestro mismo proyecto, en nuestro mismo sitio web, pero ya en archivos estáticos. O sea, ya no tiene cosas así de que no sean estáticas. O sea, esta carpeta dice es la carpeta que yo voy a poder subir a GitHub Pages y que me va a funcionar allí en GitHub Pages. Es básicamente estático, ¿vale? Y digamos, es una cosa bastante común en cualquier librería o cualquier framework que nosotros utilicemos. Normalmente vamos a tener ese script allí en ese package JSON, script build, que nos va a generar una carpeta que, bueno, el nombre de esta carpeta puede variar de framework a framework. Por ejemplo, en Next se llama .next, en React se llama dist, en Angular creo que se llama out. Entonces, bueno, puede variar ese nombre de la carpeta. Y vale, entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es subir este repositorio este proyecto, ese repositorio de GitHub que vimos ahí, ¿cierto? Entonces dice push an existing repository from command line. Vamos a tomar esto, paste. Dice que no es un repositorio de Git. Vamos a hacer git init para que sea un repositorio de Git. Vamos a hacer ahora git remote at origin. Vamos a cambiar el nombre a la rama.
Cuando nosotros creamos un repositorio de Git, actualmente el nombre de la rama es master, pero ya master no se está usando mucho. Entonces vamos a cambiar el nombre de la rama a main. Y vamos a pushar esta rama al main de aquí de GitHub. Vamos a pushar nuestra rama local main. Dice respect main doesn't match. Okay, vamos a ver qué pasa. Okay. Git push origin main. Vamos a decirle git push. Aquí dice git push set upstream origin main. Dice failed to push some ref to main does not match any. Okay. Vamos a ver qué dice aquí. SSH. Vamos a tomar esto de nuevo. Y dice que no puede subir a main de workshop DevOps. Aquí este está en main. Create new branch from. Vamos a venir desde aquí mejor. Initial commit. Vale, ya sé lo que pasó. Hay que hacer el commit. Git commit m, initial commit. Aquí hacemos git push, origin main. Y ahora sí. Listo, entonces ya aquí tenemos el código en nuestro repositorio de GitHub que está subido. Y ya podemos empezar a implementar lo que viene siendo el flujo de CI/CD. Vamos entonces a investigar inicialmente lo que es GitHub Actions, ¿cierto? También aquí está Features GitHub Actions. Podemos entrar a GitHub Actions Documentation. Le voy a decir Get Started with Actions. Y bueno, aquí le puedo decir un Quick Start. Para que me diga cómo empiezo. Y básicamente me dice aquí que crear nuestro primer workflow. Entonces el primer paso que me dice es crear una carpeta .github/workflows en tu repositorio de GitHub si este directorio no existe todavía. Vamos a crear esa carpeta .github workflows y la tenemos ya lista. Dice en el GitHub Workflows Directory crear un archivo llamado GitHub actionsdemo.yaml. Entonces, vale, este archivo puede tener el nombre que nosotros queramos. Yo lo voy a poner en este caso workshop devops.yaml. Siempre tiene que acabar por .yaml, que para los que no conozcan este tipo de archivo es como un archivo .json, pero tiene una sintaxis y una estructura un poquito diferente, pero se puede comparar mucho al .json. Luego dice copiar el siguiente contenido aquí. Vale, entonces vamos a inspeccionar un poquito este contenido aquí que nos dice GitHub, porque es como el primero que va a aprender. ¿Cierto? Tenemos aquí entonces una propiedad de nuestro YAML que se llama name. Es básicamente el nombre de ese flujo de CI/CD que nosotros vamos a tener. Entonces, aparte del flujo, también le damos un nombre a que viene siendo la corrida de ese flujo, ¿cierto? O sea, la ejecución de ese flujo. Entonces, el nombre que le están dando aquí es el actor de GitHub, o sea, la persona que hizo el push, o sí, que subió el código. Y dice, la persona está testeando GitHub Actions, ¿cierto? Luego dice on y dice push. Quiere decir que este flujo se va a ejecutar cuando yo haga un push en cualquier rama. Ese on se puede modificar, ¿cierto? Para que yo en vez de subir, de hacer esto al push de una rama, yo lo haga, por ejemplo, en un pull request, lo haga en un merge, lo haga en diferentes partes. Entonces, este push es algo que nosotros podemos modificar para decirle a este flujo cuando él se va a ejecutar. Ok. Luego aquí tenemos jobs, que jobs es como la parte más importante de cualquier flujo de CI/CD. Que bueno, no todos tienen este discurso que dice jobs, pero muchos lo van a tener o van a tener algo parecido. Porque claro, esta es la sintaxis para el flujo de CI/CD de GitHub Actions como tal, pero hay sintaxis para para todas las plataformas de CI/CD que nosotros tenemos, hay sintaxis para todo, pero claro,
La mayoría van a compartir muchos conceptos, por ejemplo, el on, el jobs, los steps, son conceptos que son, digamos, transferibles entre todas las plataformas. Luego aquí, ok, entonces aquí se define el primer jobs, que en este caso dice Explore GitHub Actions, ¿cierto? Dice Run Songs, dice en Ubuntu Latest. Básicamente aquí le está diciendo que yo quiero correr estos comandos en una máquina Ubuntu. Si yo quiero correr en una máquina de Windows, a lo mejor aquí puedo cambiar Windows Latest, ¿cierto? Si quiero correr en, no sé, en Debian. Debe haber una serie de cosas que nosotros podemos colocar allí para poder cambiar en qué entorno estos comandos se van a correr, ¿cierto? Porque hay comandos que solo funcionan en Windows, hay cosas que solo funcionan en Ubuntu, etcétera, etcétera. Entonces, dice aquí, lo primero que hace es echo, que echo es algo, básicamente para imprimir algo a la consola. Si yo coloco echo aquí, coloco hello, la consola me va a decir hello, ¿cierto? Entonces, echo de job was automatically triggered by tal, y el nombre del evento. Entonces, claro, estas variables que ustedes ven aquí, por ejemplo, github.eventName, son variables que GitHub provee automáticamente a todos los flujos de CI/CD que ellos corran. Entonces, nosotros no tenemos que definir estas variables porque son variables que ya ellos automáticamente proveen, ¿cierto? Por ejemplo, GitHub Event Name, que es el nombre del evento que ejecutó este flujo. Runner.os, que va a ser, en este caso, Ubuntu o Linux, mejor dicho. The name of your branch is GitHub Ref, el nombre de la rama, y otras cositas, ¿cierto? Entonces vamos a subir este workshop DevOps para que veamos qué pasa. Vamos a tomarlo aquí y vamos a decirle commit and push. Dice git config username, ok, git config user.name, Leonardo, git config.username, listo. Así podemos subir. Correcto. Ok, ahí lo tenemos. Entonces ya en nuestro repositorio tenemos ese código subido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que GitHub va a detectar que yo tengo ahí un workflows y lo va a correr aquí en esta pestañita que nosotros vemos que dice Actions. Si se fijan, yo no hice nada. O sea, fíjense que ya está corriendo automáticamente. Esa es como la filosofía de DevOps, que todo sea automático. Entonces, este GitHub Actions toma este archivo que yo creé aquí, ¿cierto? Que tiene una serie de comandos y los va a correr automáticamente cada vez que yo haga un push. Entonces, por ejemplo, si yo hago otro push aquí, digamos que yo agrego otra cosa aquí que diga echo. This is a push for testing. Y voy a colocar aquí add command, commit and push. Entonces ya esto es lo que vamos a pushar nuevamente. Este flujo de CI/CD se va a volver a correr porque eso es lo que nosotros tenemos configurado, que el flujo se corra on push, o sea, cada vez que yo haga un push a este repositorio. Así se fijan, aquí está de nuevo, ¿cierto? Y vamos a entrar a ver qué pasa en ese flujo. Entonces, en ese flujo vemos que se ejecutan cada uno de los comandos o de los steps que nosotros tenemos en nuestro archivo .yaml. Entonces, el primero es echo, este simbolito dice job pues automatically trigger by. Entonces, él corre cada uno de estos steps que nosotros tengamos aquí, uno por uno, y a lo mejor puedo usar ese resultado de ese step para el siguiente step, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vemos que corrió el run echo y este es el resultado del echo. Por ejemplo, ahí corrió el que agregué y se dice a push for testing, etcétera, etcétera. ¿Cierto? List files in the repository. Como ven aquí, el flujo este de ejemplo tiene un comando ls que, para que no sepan, en Linux quiere decir, es como el día de Windows que te dice todos los archivos que hay en la carpeta que esté parado, ¿cierto? ls es igual. Entonces, como ven, él está corriendo, o si el flujo está corriendo, estos comandos de Linux en la nube, o sea, aquí en GitHub Actions como tal. ¿Qué nos da a entender esto? Que nosotros podemos correr
cualquier comando que sirva en Ubuntu lo podemos correr aquí en este flujo. Quiere decir, uno de esos, por ejemplo, npm run build, que es el que me ejecuta o me construye, me empaqueta mi aplicación para que yo la pueda subir a GitHub Pages, ¿cierto? ¿Qué nos permite eso? Que por ejemplo, los desarrolladores no tengan que correr en npm run build y como que subir esos archivos estáticos al repositorio, sino que eso lo puede hacer automáticamente el pipeline. Esto es bueno porque, bueno, en este caso es una aplicación muy sencilla. Entonces, en el npm run build se hace en prácticamente 5 segundos y es muy fácil, pero normalmente estos builds van de la mano con variables de entorno que a lo mejor son secretas, que no todo el mundo puede tener. A veces se tardan mucho más de lo que se está tardando aquí, se tardan hasta 2 minutos, 3 minutos. Entonces, sí, por eso es beneficiar hacerlo ya en un flujo de CI/CD más que hacerlo en la computadora propia. Que bueno, a veces uno lo hace en la computadora propia para probar ciertas cosas, pero no es la idea que sea de esa manera, ¿cierto? Entonces, por eso lo mejor es que se haga en el flujo de CI/CD. Y bueno, vamos entonces a ver, ya vimos aquí qué pasa cuando yo hago un push, que se ejecuta el pipeline automáticamente. Entonces vamos a ir ya a la fase de publicar ese pipeline, ¿cierto? O sea, no, aquí, claro, aquí estamos corriendo, solamente está haciendo unos ecos, está mostrando el LS, pero fuera de eso no está haciendo más nada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que el flujo haga pruebas automáticas, haga el compilado automático del proyecto y finalmente suba ese proyecto a una página de GitHub Pages. ¿Ok? Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es modificar este job, este flujo de CI/CD para que él me construya el proyecto. Vamos a dejar esto. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer aquí, ok. Entonces tenemos este código ya. Vamos a hacer aquí, déjame decirle build project. Y en vez de este comando vamos a decirle npm run build. Entonces, claro, npm en este caso no va a servir porque eh, la máquina de Ubuntu no va a tener Node instalado por defecto. Pero si ustedes ven aquí, hay algo que él está usando que se llama Action Checkout de 4. Esta Actions es algo que muchos flujos de CI/CD proveen, por ejemplo, el flujo de GitHub, de AWS, de DigitalOcean, de Heroku. Entonces, normalmente ellos proveen algunas actions así que son como códigos o varios comandos ya predefinidos y empaquetados. Entonces, este Action Checkout de 4 es en realidad varios comandos juntos que yo simplemente pongo así y ellos se ejecutan, ¿verdad? Entonces, hay acciones para los casos de uso más comunes. Por ejemplo, este checkout lo que nos permite es bajar el código del repositorio y tenerlo aquí disponible. Y hay otros actions que nos permiten instalar Node, que debe estar por aquí. A ver si lo conseguimos. Ok, vamos a venir aquí, por ejemplo, aquí, a los starter workflows. Ok, vamos a venir aquí, por ejemplo, a actions, a settings. Y vamos a decirle pages. Ok, para los que no vieron lo que pasó, estamos aquí en el repositorio, fuimos a settings y entramos aquí a la sección de pages. Entonces, bueno, aquí nos dice ya básicamente cosas que podemos hacer. Dice que podemos deployar de una rama o podemos hacerlo con GitHub Actions, que bueno, en este momento está en beta, pero vamos a usar GitHub Actions para mostrar cómo es el flujo de CI/CD. Y vamos a decir que queremos desplegar HTML estático. Vamos a configurarlo. Y básicamente aquí no nos dice mucho. O sea, básicamente lo único que nos da aquí es un flujo ya predefinido que lo vamos a analizar por aquí. Deploy.yaml.
Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el nombre, que ya lo habíamos visto. Tenemos el on, que aquí está un poquito más estructurado, porque aquí me dice entonces que este flujo va a correrse en push y solo va a correrse en la rama main. Si yo tengo varias ramas y no quiero que se corran todas las ramas, puedo decirle aquí que, no, que solo corre en esta rama main y los desarrolladores trabajan, por ejemplo, en una rama dev, ¿cierto? Bueno, decía aquí este workflow dispatch que dice que allows you to run this workflow manually from the actions tab. Básicamente te permite ejecutar el flujo manualmente. Lo voy a quitar porque no va a hacer falta. Ok, entonces aquí hay una parte de permisos que son permisos que necesita GitHub para poder desplegar a GitHub Pages, ¿cierto? Básicamente contents, pages y de token, write and read. Estos son permisos ya de GitHub como tal. Luego concurrency dice allow only one concurrent deployment. Esto es para que si yo tengo, digamos que hay 5 desarrolladores trabajando en este proyecto, ¿cierto? Si un desarrollador hace un commit y empieza a ejecutarse este flujo y otro desarrollador en ese mismo momento hace otro commit, la idea no es que hayan dos cosas en paralelo, sino que primero se ejecute uno y después otro. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor uno se tarde en desplegar más y el otro se tarda en desplegar menos y al final queda desplegada la versión menos actualizada del código, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente para deshabilitar eso y que solo haya un solo flujo corriendo a la vez. Entonces, bueno, esto lo voy a quitar porque no nos va a hacer falta. Y bueno, aquí entonces entramos a la parte de jobs. Ok, entonces vemos que el job se llama deploy. Este job en realidad se puede llamar como sea. Pero entonces aquí tenemos la parte deploy, que es la parte que toma los archivos estáticos y los sube a GitHub Pages para que nosotros lo podamos ver, ¿cierto? Luego dice aquí que sube, ok, ya vimos lo que corre en Ubuntu y nos da aquí unos steps. Nos da el action checkout, que es para, como ya hemos visto, para poder bajar el código del repositorio. Setup Pages, que es básicamente configurar el GitHub Pages para que él pueda manejar nuestro código, nuestra página estática. Luego dice Upload Artifact. Y bueno, vamos a entrar un poquito aquí lo que son los artefactos. Los artefactos es un concepto bastante importante en DevOps porque son cosas, digamos, es como puede ser un archivo .zip o una carpeta o varias cosas, ¿cierto? Entonces, un artefacto básicamente en concepto es como algo que yo subo a alguna parte y, y esa cosa lo va a usar un proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, normalmente cuando se empieza un flujo de CI/CD, él trae el código del proyecto, ¿cierto? Ese código del proyecto puede ser el artefacto que subió o que generó una fase de bajar el código, ¿cierto? Entonces, ahí puede que haya una fase de bajar el código. Esa fase de bajar el código genera unos artefactos, que es el código como tal, y ese artefacto luego lo usa la siguiente fase. Entonces, un artefacto es eso, es como algo que yo genero, que yo subo a alguna parte, que después pueden usar otros procesos para hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso el artefacto que se está subiendo aquí es van a ser los archivos estáticos como tal y va a ser el que va a usar el proceso de desplegar a GitHub Pages para hacer su despliegue y que podamos verle eso en la página, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a ir acá un momento. Okay. Vale, pero este tiene solamente una fase de deploy, que quiere decir que no, que este está asumiendo que ya tenemos, que nuestro código está estático y que no necesita ningún tipo de build ni ningún tipo de transformación ni nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar nosotros? Tenemos que desarrollar esa fase de transformación o de build, de compilado. Entonces voy a copiar todo este job de deploy y vamos a poner aquí build.
Aquí tenemos entonces el checkout, y hay que meter el código. Este setup pages ya lo tengo aquí arriba, así que lo voy a quitar de aquí abajo. No es necesario que lo tengamos doblemente. Igual este action checkout, ¿cierto? Ok, luego tenemos el upload artifact, que este no lo podemos hacer aquí porque, claro, aquí apenas estamos compilando el código, o sea, no, apenas estamos compilando el código, no tenemos nada que subir todavía. O sea, vamos a quitar este de acá. Y vamos, y desplegar aquí dos pages tampoco quiero que pase. Entonces, ok, aquí tenemos entonces el checkout y el setup pages. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Ok, nosotros tenemos un package JSON, ¿verdad? Que va a tener dependencia. Entonces, digamos que yo quiero eh, que mi proyecto tenga una dependencia que se llama isEvent. Que esta dependencia es una dependencia muy, muy simple, que básicamente es una función que tú le pasas, vamos a importarlo primero, isEvent, from isEvent. Es un código que tú le pasas un número y te dice si el número es par o es impar. Entonces vamos a ver aquí, isEvent, counter, y aquí me va a decir si es impar o impar, me va a devolver un booleano. Entonces vamos a decirle el número es, si es par, vamos a decirle que es par. Si es impar, vamos a decirle que es impar. Vamos a probar esto ahora. Entonces, eso ahora lo probamos. Vamos a darle npm rundev para ver nuestros cambios. Entonces, nuestros cambios están aquí. Entonces, listo. Entonces ahora tenemos el paquete funcionando y nos dice que el número es par, si vamos a uno dice que es impar, dos es par, uno impar, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro, nosotros para poder subir esto a la nube o a ese GitHub Pages tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que hacer npm install, porque cuando nosotros inicialmente bajamos el código o hacemos pull del repositorio, que es lo que está haciendo básicamente el pipeline, nosotros no tenemos las dependencias instaladas, que para los que no sepan, las dependencias estas que ustedes ven aquí se llaman node modules. Esa dependencia no la tenemos instalada, entonces tenemos que hacer un comando que se llama npm install, ¿cierto? Y ese npm install es el que nos permite instalar esa dependencia. Y posteriormente, una vez instalar la dependencia, nosotros podemos hacer npm run build, que es el que ya nos genera los archivos estáticos en la carpeta dist, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo por aquí este proyecto. En este momento estamos en Workshop DevOps. Vale, entonces vamos a venir acá. Uses. Ok. Entonces, vale, como les comentaba, están estas acciones que provee normalmente la plataforma donde se esté haciendo el flujo de CI/CD, y hay acciones normalmente para los casos de uso más comunes. Por ejemplo, el de bajar el código, el de configurar las páginas, la GitHub Pages. Y tenemos aquí una acción que se llama Setup Node, ¿cierto? Que básicamente lo que hace es instalarnos Node en nuestro entorno de este flujo CI/CD, ¿cierto? Entonces aquí también le podemos decir como la versión que queremos de Node específica. Yo voy a usar la Node 18. Y lo siguiente que puedo hacer una vez ya tengo la versión de Node es correr npm install, ¿cierto? npm install. Que nosotros en este caso vamos a correr npm C, que quiere decir clean install, que es un comando especial de npm que igualmente hace install, pero es un comando especial diseñado para flujos de CI/CD, que está como más optimizado y usa caché y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, es algo que nos permite agilizar un poquito este flujo de CI/CD. Algo importante del flujo de CI/CD es que, como ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Él tiene que instalar las dependencias. Entonces, bueno, si a lo mejor algunos habrán pensado por ahí que eso está un poco feo, porque si yo tengo muchas dependencias en mi proyecto, eh,
Entonces, cada vez que yo hago un commit o algo, tengo que volver a bajarlas y etcétera. Pero la mayoría de flujos de CI/CD que nos proveen una cosa que es caché, ¿cierto? Que aquí pues, a lo mejor se puede, o sea, no estoy seguro cómo se hace aquí en GitHub Actions, pero a lo mejor es algo así tipo caché. Y aquí le podemos decir que qué es lo que nosotros queremos conservar entre corridas, entre ejecuciones de este flujo, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que se conservan son node modules, que es la carpeta de dependencia, ¿verdad? A veces otros proyectos tienen no un node modules, sino otras cosas que también son pesadas, que también se quiere cachear. Entonces, eso agiliza mucho este proceso, porque hace que en todos los commits no tenga que estar siempre cambiando esta carpeta, sino que ya la trae de ejecuciones anteriores, ¿cierto? Entonces, vale. Y tenemos npm, sí, luego tenemos npm build, run build. Vamos a hacer el build, ya. Entonces aquí tenemos npm sí, aquí instala las dependencias. Vamos a colocarle un nombre a cada uno de estos. Aquí name, install dependencies. Y luego vamos a hacerle aquí name, generate static files. Listo. Entonces aquí generamos lo que viene siendo la carpeta dist. En este momento la tenemos disponible después del run build. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos aquí? Ok, tenemos el upload artifact que toma un path y el path en nuestro caso va a ser la carpeta dist. Y lo siguiente que hace es deploy to GitHub Pages. Vale, voy a tomar aquí esto que ya artifact. Voy a subir. Entonces los artefactos de GitHub tienen una particularidad y es que tenemos que subirlo en formato tar, que es como decir un punto zip, ¿cierto? Que normalmente se ve más en Linux. Pero bueno, entonces aquí tengo un código que me va a transformar mi carpeta dist en un archivo .tar, ¿cierto? Un archivo un empaquetado. Y ese archivo .tab es entonces el que nosotros vamos a estar subiendo a GitHub. Vamos a cambiar este momento, run, echo, en deployment. Ajá. Entonces vamos a repasar lo que tenemos en este job build. Lo primero que hacemos es bajar el código con esta acción de checkout. Lo siguiente que hacemos es configuramos GitHub Pages, bajamos o configuramos Node, en este caso el 18, instalamos las dependencias del proyecto, generamos los archivos estáticos, ¿cierto? Lo siguiente que hacemos es compilamos esa carpeta dist, que aquí podemos ver que estamos usando la carpeta dist, configuramos esta carpeta dist en un archivo .tar. Y luego, por finalmente, ese archivo .tar lo subimos como artefacto a GitHub Pages. Aquí usamos GitHub Pages, le decimos dónde está ubicado el artefacto y bueno, aquí le decimos que si no encuentra nada, que dé un error, ¿cierto? Vamos a subir esto, a ver cómo se comporta. Con test build job. Esto probablemente puede que falle, puede que no. Pero vamos a ver cómo se comporta. Y entonces aquí nos vamos en Actions. Ahora él va a correr dos jobs. ¿Por qué? Porque yo tengo en mi carpeta de workflows, tengo deploy YAML y tengo workshop default.yaml. Entonces vamos a ver este que dice test build job. Bueno, aquí ya nos dice todo lo que está haciendo. ¿Cierto? Entonces aquí pasó algo interesante porque el job corrió, ¿cierto? Pero si algunos se fijaron, este job de deploy y el job de build estaban corriendo como en paralelo. O sea, incluso el job de deploy se corrió antes que
O sea, terminó antes que el de build. Esto se puede hacer porque a veces hay jobs que no dependen unos de los otros. Entonces, claro, esto nos permite agilizar este proceso de compilado y de subida porque yo puedo tener varios jobs corriendo en paralelo que no dependen de otro y eso es buenísimo, como en este caso, ¿cierto? Pero ahorita vamos a ver cómo hacer para que deploy se corra, o sea, decirle que deploy depende de build, del resultado de build. Entonces, vamos aquí en build, vemos todo lo que hizo, setup job, hizo checkout, setup pages, aquí configuró node, aquí instaló las dependencias y se fijan, hizo run npm c, dijo add 13 packages and audited 14 packages. O sea, instaló las dependencias del proyecto, luego aquí generate static files, hizo lo mismo que hago yo aquí en mi máquina, el npm run build, transformó los módulos, ¿cierto? Luego aquí convirtió esa carpeta dist que generó en un archivo .tar, subió ese archivo .tar a los artifacts de GitHub Pages y ya aquí terminó esa parte de build, ¿cierto? La parte de deploy también corrió, pero no teníamos nada allí, solo teníamos un echo. Y dice run echo deployment, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer que GitHub Pages tome esos artefactos que se subieron en la fase de build y los suba a una página de GitHub Pages. Voy aquí. Entonces vamos a tomar este deployment job. Y ya lo tenía hecho. Y listo. Entonces vamos a ver algunas de las cosas. Por ejemplo, entonces aquí lo que pasa es, este corre en Ubuntu. El environment le tenemos que decir que es GitHub Pages para que él sepa dónde va a desplegar. El URL también está usando una variable que aquí está usando una variable que nos provee GitHub, que dice steps.deployment outputs page URL. Aquí tenemos este importante que dice needs build. Aquí le estamos diciendo que este deploy se tiene que correr después de este build, porque si no va a pasar lo que vimos ahorita, que ambos se van a estar corriendo en paralelo y puede que entonces este se corra cuando aún no ha subido los artefactos. Entonces eso puede ocasionar problemas. Y bueno, aquí tenemos un solo step que es deploy to GitHub Pages. Tiene un ID y usa una acción que, como ya hemos dicho, la acción es básicamente varios comandos como juntos. Voy a subir esto. Added deployment step. Y vamos a ver que se va a subir automáticamente se va a desplegar automáticamente. Aquí actions, bueno, aquí se están corriendo ambos. Este falló, vamos a ver por qué falló, vamos a darle un... Este es el que dejamos allá por fuera, pero bueno. Aquí nos está diciendo que no pudo hacer NP. Bueno, aquí podemos ver lo que pasa si no hacemos bien el código, ¿cierto? O este flujo de CI/CD, porque aquí hicimos npm run build, pero claro, para él poder hacer eso necesita las dependencias del proyecto. Entonces realmente antes de poder hacer esto yo tenía que hacer npm run install para que ese run build sirviera, pero no lo hice, entonces como están viendo el proyecto falló, ¿cierto? Entonces vamos a quitar esto de aquí. Bueno, este workshop de eso lo puedo eliminar ya, así que lo voy a eliminar ya. Y vamos a ver cómo está el otro flujo de deploy. Vale, entonces aquí added deployment stem, como vemos ya se completó. Vemos aquí que él hizo entonces las dos fases, están pegadas por el needs. Si no tuviera need, entonces esto no estuviera así como linkeado, estaría cada uno en paralelo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que hizo el build. El build básicamente hizo lo que ya habíamos visto, o sea, generó los archivos estáticos, instaló las dependencias, subió los artefactos y luego lo que hizo el deploy fue tomar esos artefactos que subió el build anterior o el job anterior y subirlos a una página de GitHub Pages, que nuestras páginas de GitHub Pages van a tener este link. Como ven aquí mismo nos pone el link. Entonces, bueno, aquí no carga nada porque estas páginas se sirven bajo un subpath que vemos aquí que se llama Workshop DevOps. Entonces, claro, normalmente las páginas
ellas no tienen como este path. Entonces, a eso tenemos que configurarlo nosotros en nuestro código. Entonces, si vemos aquí incluso, vamos a decirle que esto corra, vemos que él trata de buscar estos archivos. Trata de buscar estos archivos, pero los trata de buscar sin agregarle el workshop DevOps. Entonces, si yo tomo este URL que él está tratando de buscar y le agrego el workshop DevOps que le falta, él ahí me encuentra el archivo porque es aquí donde él está, no está allí. Entonces hay que configurarlo para que realmente, para que me lo busque así. No me lo busque así sin eso. Entonces, gracias a Bit, nosotros podemos hacer eso súper sencillo porque tenemos un bitconfig.js, ¿verdad? Que podemos crear y le vamos a agregar este código. Bitconfig.js. Vamos a agregarle este código que exporte por defecto un objeto y este objeto va a tener entonces una propiedad base que nos dice básicamente bajo qué URL esa página va a estar sirviéndose, ¿cierto? Entonces, bueno, en este caso nuestra página va a estar sirviéndose bajo Workshop DevOps. Esto solo lo hacemos si el ambiente está en producción, porque si estamos en nuestro ambiente de desarrollo local, o sea, cuando hacemos npm run dev, no es necesario que hagamos esto. Entonces vamos a subir esto. Vamos a decirle fixed base path. Vamos a ver cómo esto se despliega automáticamente. Como ven, hasta ahora todo ha sido automático. O sea, claro, tuvimos que desarrollar ese archivo .yaml, pero ya después, una vez desarrollado, todos los cambios que nosotros hagamos van a ser automáticos. Y en este caso, como es un sitio web bastante sencillo, se tarda menos de un minuto. Entonces, en menos de un minuto ya nosotros vamos a poder tener nuestros cambios en el ambiente de producción, que eso normalmente puede incluso hasta tardar más. Entonces, bueno, aquí llego a deploy. Aquí está deployando, incluso en menos de un minuto, incluso hasta menos de 30 segundos, si se fijan. Este Euro 13, digamos que se tarda como 5 segundos cargando. Y ahora aquí ya se va a terminar. Listo, 9 segundos, 13 segundos y como 5 segundos, menos de 30 segundos en tenerlo ya disponible aquí en nuestra página. Entonces vamos aquí. Entonces aquí lo tenemos ya funcionando en nuestra página de DevOps, ¿cierto? Tal. Entonces, ¿qué nos permite tener un flujo de DevOps? Bueno, que nosotros tengamos varios desarrolladores, todos subiendo a la misma rama, puede ser, ¿cierto? Y que los cambios que nosotros hagamos se puedan observar súper rápido. Entonces, digamos que yo quiero tener un botón aquí, que aparte, que también sea un counter, pero este me va a decir, este me va a subir 5. En vez de subirme 1, me va a subir 5. Vamos a decirle setup counter. Setup counter. Decirle counter 5. Vamos a counter.js. Y vamos a decirle aquí que... Bueno, vamos a hacer que el counter se comparta entre ambos. Se comparte entre ambos. Y vamos a decir aquí setup counter, el número que va a subir. Vamos a decir que por defecto es 1, para que no le tenga que pasar el otro. Counter aquí. Add. Counter add. Y vamos a decirle que este, en vez de ser 1, sean 5. Bueno, vamos a decirle que sean 5. Ahora vamos a subir este cambio. Vamos a subir este cambio. Added button 5. Vamos a esperar que se suba. Y vamos a ver el cambio desplegado en muy poco tiempo. Y está corriendo todos los pasos que tiene que correr. Aquí está por install dependencies. Que aquí ya está terminando el flujo. Aquí empezó deploy.
pues, a veces se pueden tardar un poquito más incluso porque como estas son cosas gratis, él digamos que usa capacidad de cómputo que está un poco, o sea, que no está usando nadie. Entonces, si tú compras un flujo de estos que son como más dedicados, esto se puede incluso llegar hasta ser mucho más rápido. Pero bueno, y aquí entonces vimos que se desplegó, estamos en nuestro ambiente de producción y ya vemos aquí que tenemos el siguiente botón que agregamos que hace que en vez de 1, echemos 5. Al parecer está aquí, al revés. Sí, tengo ahí un poco al revés. Vale. Vale, entonces esto es un ejemplo de cosas que a lo mejor no funcionan como nosotros esperamos. Porque si se fijan aquí, yo le coloqué un 5 aquí en el query selecta, ¿cierto? Aquí el error estuvo en que yo le pasé el 5 como segundo argumento del query selector, pero no debía pasárselo al segundo argumento, se debe pasárselo al segundo argumento de setup counter, ¿cierto? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo un buen flujo de DevOps puede agilizar el proceso de desarrollo, porque yo subí mi código, vi que no funcionó en cuestión de menos de 30 segundos y ya de una vez estoy pasando a arreglarlo. No sé qué pudo haber pasado si no tuviera un flujo de DevOps bien. Pude haber hecho todo ese proceso yo manualmente, subido, ver lo que no funcionaba. Me tenía que volver a arreglarlo, después volver a hacer el flujo de subirlo y ya yo hubiese perdido yo como una hora nada más arreglar ese problemita y hacer esa funcionalidad, ¿cierto? Vamos a decir aquí Fixed Button. Y mientras eso se hace, vamos a ir agregando un flujo o un paso de testing automatizado, ¿cierto? Que es básicamente eh, que es básicamente un código que nosotros vamos a tener que va a hacer algo y va a esperar una salida. O sea, nosotros vamos a decirle que haga algo y vamos a esperar que ese algo genere cierta salida, ¿cierto? Entonces, normalmente para esto se utilizan herramientas o librerías como Jest, se utilizan librerías como Cypress, Selenium, ¿cierto? Pero en este caso, como estamos haciendo algo muy sencillo, simplemente lo vamos a hacer en un archivo JavaScript que se va a llamar test.js, ¿cierto? Vamos a tenerlo por aquí. Bueno, por aquí tengo ese archivo test.js. Ya lo tengo hecho. Y vamos a agregar una función llamada addNumber aquí a nuestro archivo counter.js. Entonces, este addNumber toma dos números, un A, B, lo suma y retorna el resultado. Entonces, una función bastante sencilla. Aquí entonces en este test.js vamos a importar ese addNumber y vamos a hacer una función llamada test_addNumber. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Llamamos addNumber con el número 4 y 10. Nosotros sabemos que 4 más 10 debe ser 14, ¿cierto? Y nosotros decimos aquí si el resultado es diferente a lo esperado, o sea, si el resultado de addNumber es diferente a lo esperado, que es 14, entonces dice que test_addNumber falló. O sea, que se esperó es 14 y se detuvo fue otra cosa. Si no, lo que dice es que test_addNumber pasó, ¿cierto? Y aquí llamamos la función. Entonces, ¿qué es lo siguiente que debemos hacer? Bueno, vamos a ver si esto ya se subió. Entonces, bueno, aquí ya este flujo se corrió. Como vemos, algo súper beneficial de un buen flujo de CI/CD es que nosotros lo podemos subir. Normalmente bueno, depende mucho del proyecto, pero a veces se pueden tardar 5 o 10 minutos y ese 5 o 10 minutos no tiene que ser tiempo perdido que yo esté viendo aquí el flujo, cómo se corre. Yo puedo estar haciendo otras cosas como estuve viendo ahí, que ya creé el test.js mientras esto se desplegaba, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí lo tenemos, entonces ahora esto debería sumar 5. Si se fijan, ya suma 5. Y este debería sumar 1. 31, 32, 33, 34, 35. Y este sube a 40, 45, 40, 50, ¿cierto? Entonces vemos ahí, es algo súper beneficial de DevOps. Entonces, bueno, vamos a probar este archivo .test.js a ver si funciona. Vamos a hacer node.test.js
y nos dice test add number passed. Si yo le digo que no sea 14, sino que sea 15, me va a decir test add number failed, porque esperaba 15 y tuvo 14. O sea, en realidad en este caso lo que está mal es el expected. Listo, entonces vamos a ir al deploy.yaml y este node, ese testing automatizado, nosotros vamos a correr antes de hacer el build. Porque claro, si nuestro código no sirve, nosotros no queremos hacer el build y desplegar nada, sino que simplemente pararlo ahí y ya. A veces hay algunas personas que hacen el build antes porque de esa manera pueden probar sobre lo que se va a subir. Porque si yo lo hago aquí, digamos que estoy probando algo que no está compilado todavía y que no es realmente uno a uno lo que se va a estar subiendo en el sitio de alojamiento, ¿cierto? Pero yo lo voy a hacer aquí porque realmente es una aplicación bastante sencilla. Vamos a poner aquí nombre, Automated Testing. Vamos a poner aquí que nos corra node test.js. Listo, entonces ahora vamos a subir esto. Vamos a decirle add testing, add automated testing. Y vamos a ver cómo se ejecuta eso. Entonces aquí está en build ya. Hace todos los pasos que tiene que hacer y va a llegar al paso que acabamos de agregar, que es el de añadir el testing, ¿cierto? Como digo, esto es algo bastante sencillo porque solamente se hace node test.js, como vemos aquí, corre ya, hizo test a number passed, pero esto puede usar Cypress, puede usar Jest, puede usar Selenium, que son librerías para hacer esos testing automatizados y pueden ser test mucho más complicados que nos ayuden a detectar errores mucho más complicados, ¿cierto? Entonces, ok, ya tenemos ese testing automatizado. Entonces, ¿en qué nos ayuda haber invertido ese tiempo en este test.js y haber agregado eso en no. Bueno, nos ayuda a que si nos digamos que nosotros estamos trabajando con muchos desarrolladores y hay un desarrollador que, ok, estuvo trabajando en este counter.js y por alguna razón, X razón, en vez de más, coloca aquí un menos. O sea, pudo ser una equivocación, pudo ser que lo hizo así porque quería hacer algo, pudo ser muchas cosas, ¿cierto? Entonces, él colocó ahí un menos y subió eso. Entonces, vamos a ver, feature, vamos a decirle aquí, excellent, maximum feature, good thing. Vamos a decirle push y lo que va a pasar es lo siguiente. Nuestro flujo de CI/CD va a correr, pero no va a dejar pasar ese código porque tenemos el paso de node test.js que es como un testing automatizado y ya vimos que cuando lo tratamos de correr y no hace lo que tiene que hacer, nos genera un error. Entonces, si se fijan aquí, en la fase de automated testing, él falló y esto es lo que nos permite hacer un buen flujo de CI/CD. Que antes de que el código pasara a producción, nosotros pudimos identificar que hay algo que está fallando. Entonces, él estaba esperando un 14, porque claro, se supone que la función es add number. Add number, nosotros le pasamos 4 a 10, debería sacar el 14, pero no sacó 14, sacó menos 6. Entonces ya ahí vemos que tenemos un error y nuestro flujo de CI/CD automáticamente lo para y no sigue. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que nuestra aplicación siga funcionando tal y como estaba funcionando antes de que yo enviara este código. O sea, en el flujo de CI/CD pasó esto, pero en la aplicación no pasó nada. O sea, los usuarios finales no vieron ningún cambio y no vieron ningún error. Eso es lo que nos permite hacer un buen flujo de CI/CD. Y por eso es que tantas empresas lo tratan de implementar lo mejor posible y a la mayor medida posible. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a solucionar este error. Add number. Vamos a decirle, vamos a colocarle el más de nuevo. Vamos a decir aquí fixed counter. Fixed add number function. Entonces aquí va a volver a hacerlo.
fix that number function y lo empieza a correr. Llega al automated testing, esta vez sí pasa porque ya tenemos el código arreglado. Y ahí viene y lo vuelve a desplegar. Se lo vuelve a desplegar al sitio. Y bueno, aquí lo seguimos teniendo disponible como sea que lo tuviéramos. Y si necesitáramos hacer otro cambio, vamos a hacer otro cambio, dejar que el flujo siga corriendo y listo, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a pasar de nuevo a la presentación. Listo, entonces ya aquí están viendo mi pantalla y listo. Una vez finalizado con el laboratorio, entonces ya supimos desarrollar una aplicación que, bueno, eso me imagino que varios lo han hecho. Desarrollamos un flujo de CI/CD con GitHub Actions. Como vimos, fue bastante sencillo. O sea, fueron simplemente unos comandos que corrimos. Lo hicimos en menos de, no sé, yo diría 30 minutos, tal vez nos tardamos o 40 minutos. Pero bueno, ese es un flujo que nos tardamos 40 minutos inicialmente, pero nos va a ahorrar muchísimo tiempo cada vez que sea un commit y cada vez que necesitemos desplegar algo a GitHub Pages. Y ya también aprendimos a usar un poquito de GitHub Pages, a ver cómo desplegar aplicaciones allí en ese sitio de alojamiento. Entonces, bueno, podemos pasar, yo creo que ya la fase de QA, ¿cierto? Entonces, si alguno tiene preguntas, encantado de responderlas. Bueno, si alguien tiene una pregunta, puede escribirnosla en la parte de questions and answers, o puede levantar su mano. Vamos a dar un momentico a ver si de pronto alguien queda con alguna duda que podamos resolver en estos momentos en vivo. Bueno, Carlos tiene una pregunta. Carlos, ¿quieres escribirla o quieres hablar? Si quieres hablarnos, puedes levantar la mano para darte permiso para hablar. Ya te voy a dar permiso, un segundo, por favor. Listo, Carlos, ya en estos momentos tienes disponibilidad para hablar. Hola, Carlos. ¿Qué pasó, Leonardo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ok, Buenas tardes. Chutri, ok. Vámonos, ponte el diagrama del DevOps, si es muy amable, el del símbolo infinito en la pantalla. Ok, yo trabajo, ok, la palabra trabajo está mal usada. Yo colaboro con R&D para Asus Tech en Taiwán. Yo Okay. yo hago lo que es dentro del campo del DevOps, todo lo que es la parte del monitor y el release y el test. O Okay. sea, yo uso varios campos. ¿Qué pasa? Ok, nosotros, allá todo el mundo se habla, pero no se relacionan. No sé si me entiendes esa parte. O sea, como tú lo dices, se crea un environment que te permite que todos los strains se unan. Entonces, esta señora es la que habla conmigo, yo creo las pruebas. ¿Qué pasa cuando tú tienes equipos? Ok, al revés. ¿Qué pasa cuando en el campo que tú creas el test automatizado no concuerda con la realidad del sistema? Puede ser aplicaciones fuera de drivers o puede ser que el Okay. Jetson no esté trabajando bien. Entonces, esa es la parte que yo más hago porque yo estoy tratando de como que de empujar eso. Es un poquito complicado de explicar y también por el Yeah. non-disclosure agreement, pero la idea mía, yo lo que hago es que si en mi máquina funciona, todo el mundo le debe funcionar, literalmente. ¿Cómo yo le puedo y yo creo una aplicación que inclusive me permite verificar por qué no le está funcionando a la tercera persona? Entonces, ¿cómo yo puedo Vale. monitorear, cómo yo puedo implementar una prueba donde dentro del campo del flujo que me Ujú. permita ver, porque yo lo hago manual, Okay. automáticamente por qué no funciona en un determinado escenario? Okay. Bueno, ahí.
varios tipos de pruebas, ¿cierto? Están lo que se llaman las pruebas unitarias, están lo que se llaman las pruebas de integración, pruebas end-to-end, que cada una es más complicada que la anterior. Pero básicamente estas pruebas a través de unas librerías que tú tienes que instalar en el proyecto o código que tienes que crear, te permite testear cosas más específicas y más en ciertos escenarios, ¿cierto? Entonces, como bien dijiste, tienes un NDA, ¿cierto? Entonces no puedes explicar mucho el tema, pero estas librerías pueden ser algunas que te pueden ayudar en determinar por qué no sirve en cierto escenario, porque por ejemplo, unos end-to-end testing te permiten probar la aplicación, pero no al momento de que se esté compilando, sino una vez ya esté compilada y esté ya, digamos, funcionando como lo van a usar los usuarios finales, ¿cierto? Y también te permite, por ejemplo, probar su interacción, que por eso se llama end-to-end, porque no solo prueba lo que viene siendo la aplicación, sino que prueba su integración con otras cosas, o sea, prueba desde un punto hasta el otro punto de toda la aplicación. Entonces, esas pruebas pueden ayudarnos a mitigar ese tipo de cosas que funcionen en otra parte y que no funcionen que funcionen en tu máquina. También es muy importante que las pruebas vayan a la mano con lo que realmente se quiere que el código haga. Porque si yo por lo menos no sé qué debería ser el código, yo voy a hacer unas pruebas yo voy a codificar unas pruebas o a desarrollar unas pruebas que no hacen o que no prueban lo que deberían probar realmente. Y son unas pruebas que no me van a servir de mucho. Porque claro, esas pruebas son un código que yo hago y así como cualquier el código que cualquier persona hace, pueden tener sus fallas o puede ser muy buena, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay muchos tipos de pruebas para muchos escenarios distintos y que se pueden investigar. Entonces está Yes para pruebas unitarias, está aquí escribiendo en el chat. Está Selenium para pruebas de integración. Está Cypress para pruebas de end-to-end. Entonces sí, te invito a que investigues un poquito de esas pruebas para que sepas mejor en qué escenario, en qué caso se puede utilizar cada uno. Copiado, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, aquí veo otra pregunta de Eric García que dice, ¿para un desarrollador freelance usar DevOps es buena idea? Si es así por orden, ¿cómo sería crear el workflow con ese DevOps? Existen algunos ya creados para freelance. O sea, un freelance, un desarrollador freelance, digamos que no es un tipo de proyecto como tal. O sea, es simplemente como la forma en la que tú trabajas. Puede ser que trabajes siendo empleado de una empresa, freelance, contratado, ¿cierto? Pero realmente como un tipo de proyecto. Y sí, digamos que freelance, siendo un freelance, se puede perfectamente implementar estos flujos de CI/CD, siempre y cuando se hable con el cliente y se le deje saber que esto es lo que se va a hacer y las ventajas del tema. Y claro, esos flujos de CI/CD son cosas que aportan muchísimo valor a los proyectos, porque al tú hacer ese proyecto con freelance, le da la posibilidad incluso de que después pueda venir otra persona que no sepa mucho del proyecto, que no sepa mucho de cómo se despliega el mismo y que él pueda hacer cambios en ese proyecto sin mucho tema, ¿cierto? Entonces, es como saber balancearlo porque al tú hacer un flujo de DevOps, estás facilitando muchas cosas y tienes que valorarlo acordemente. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que nos quiera compartir? ¿Alguna duda que quiera que podamos solucionar ahorita mismo en vivo? Igual les recuerdo que todas estas herramientas que les está brindando, Leo, se les van a enviar a todos ustedes por correo electrónico para que tengan acceso a ellas y puedan también estudiar desde sus casas. Bueno, viendo que no hay como más dudas, entonces procedo a terminar el workshop. Leo, muchísimas gracias a ti por todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros.
Y les recordamos que dentro de 8 días tenemos otro que es de Terraform Users, entonces para que estén pendientes en sus correos electrónicos que les estaremos enviando el link un día